Hoy estamos aquí porque estamos lanzando nuestro podcast MST Insights, donde es un espacio que vamos a compartir nuestras experiencias y nuestro conocimiento relevantes al sector marítimo. Los invitamos. Bienvenidos a otro episodio de MST Insights. Mi nombre es Luis Juan, Operations Manager para MST Maritime Management. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, Amarilis Trotman. Ella es licenciada en Administración Marítima y Portuaria, con una vasta experiencia en gestión logística, con más de 10 años de experiencia. Adelante, Amarilis. Bienvenida. Hola, buenas tardes Luis, muchas gracias por invitarme y estoy muy contenta de estar aquí contigo compartiendo un poco de mi experiencia en lo que es todo esto de la industria marítima y portuaria. Perfecto, muchísimas gracias. Oye, mira, hablando así en cuestiones logísticas, hay muchos términos, pero creo que los términos principales siempre son el owner y el charter. Tú lo escuchas por todos lados, ¿verdad? Entonces, para las personas que están nuevas acá, si nos pudieses explicar un poco más, ¿cuál es la diferencia entre un owner, un charter y cómo estas personas trabajan con el agente naviero panameño, por decirlo así? Ok, el owner básicamente es el dueño propietario de un buque y lo alquila a un charter. El charter es aquel que contrata el espacio de un buque para su cargamento. Y a su vez ellos contratan el servicio de un agente local, ya sea aquí en Panamá, para que le gestione todo el manejo del buque y que pueda agilizar su tránsito aquí en Panamá sin que tenga que pagar costos externos por alguna otra demora. Claro, o sea, básicamente el agente naviero en este caso es como una representación legal de este buque. Ah, Correctamente. ok. Vale, entonces el owner simplemente es el dueño del barco, él no hace nada de la operación. El contrato que le da a un agente local es hacerle trabajos técnicos y estructurales al buque, a diferencia del charter que él pide operaciones que estén en su contrato de fletamento y ya entonces el agente local es el que se encarga de gestionar todo en el puerto donde transiten. Ah, ok. Ok, listo. Me parece bien. Y, ok, en ese caso, para las cuestiones de, digamos, provisiones, porque los barcos piden muchas cosas. Sí, Piden provisiones, piden repuestos, piden piezas. ¿Hay algo que maneje solamente el charter y hay algo que maneje solamente el owner o ellos todos lo manejan uno solo? no, el owner usualmente, como es el propietario del barco, él se encarga de lo que es la operación del barco, el cambio de tripulación, digamos que la solicitud de suministros, ya sean piezas, alimentos, todo lo que tenga que ver con el barco como tal. Y el charter se va a encargar de lo que esté dentro de su contrato. Digamos que si alguna operación que él necesite, alguna fumigación o algo extra que esté en su contrato, entonces se hace ese servicio. Oye, pero eso es interesante porque entonces el owner básicamente es como si tú alquilaras una casa con muebles, por decirlo así. Tienes la Exacto. casa y tienes los muebles, o sea, tienes el barco y tienes el tripulante. Exactamente, Ah, tal ok, cual. bueno, perfecto, perfecto. Y en todo ese tema de la gestión de cómo ellos manejan, póngase, los repuestos, ¿verdad? ¿Cómo se manejan eso? Logísticamente, ¿cómo reciben estos barcos esos repuestos? Pues eso lo traen de otros barcos, de forma aérea, ¿cómo funciona? Ok, primero que todo, ellos, digamos que en su origen, en donde se encuentra el propietario del buque, siempre va a tener un agente en origen. El agente en origen lo que hace es buscar un apoyo de un partner en el próximo puerto de destino. Entonces, en esa comunicación se da la solicitud de lo que requiere para brindarle el servicio al buque. Si la agencia local, la naviera, la gente local, digamos que puede cumplir con todos los servicios, ellos le otorgan el trabajo, la solicitud. La nominación, eso Sí, es lo que le exacto, la conocemos. nominación Ah, que se le conoce a esa solicitud, los nominan y ya ellos entonces se encargan de hacer toda la gestión, de indicarles cómo tienen que endosar la documentación para enviar los repuestos o buscan a los proveedores locales para los suministros, sobre todo para lo que es alimento. ujú. Y a su vez el transportista, toda la coordinación como tal, todo lo que es la cadena de logística que se le da al barco para poder entregarle todo lo que solicite. Ok, pero en el caso específico de las piezas, ¿es aéreo o marítimo? Puede ser ambas, dependiendo. Ujú. Los aéreos usualmente son partes que son urgentes para el barco,
también son partes pequeñas, de menor peso, perdón, y los marítimos usualmente son cargas de volumen grande, pueden ser pistones, pueden ser otro tipo de repuestos que necesita el barco, que requieran un espacio más grande que algunas líneas aéreas pues no te facilitan el envío por el tipo de carga. Ujú. Entonces se procede a enviarlo marítimo y también por el tiempo que puede de repente demorar el tránsito marítimo a llegar a Panamá y el buque todavía está por transitar. Entonces se da como un lapso que te ayuda a que puedas gestionarlo marítimo. El Mm, aéreo es carga, digamos que más urgente. carga urgente. Sí. Ah. Pero, ¿y eso tiene alguna diferencia en el proceso aduanal o se maneja igual? No se maneja igual porque la carga aérea, te puedo decir, Luis, que es un poco más fácil, rápido de trabajar, es expedito. Expedito. Te llega una carga, te la notifican, tú la retiras y la mueves al punto donde tengas que moverla en el puerto que te indique el cliente. Ujú. A diferencia de la carga marítima, tiene un tránsito, dependiendo del origen que venga, tiene un tránsito, puede ser de 27 días, 30 días, y una vez llega a Panamá hay una programación del consolidador, porque siempre son cargas consolidadas. Entonces, hay que hacer una serie de documentos, trámites con el puerto que pueden tomar varios días una vez llega el buque con la carga, no el buque de la carga. Claro. Entonces, eso puede demorar unos días, luego lo desconsolidan, esa desconsolidación puede demorar 15 días para poder Wow. disponibilizarlo. Y a veces resulta que el barco ya está transitando y la carga aún no ha quedado liberado. Claro, claro, porque supongo que tienen que revisar toda la mercancía del barco. Tú no estás primero en línea, pues tienes que ir por según el orden de llegada, diría yo, ¿no? Exactamente, así que manejar las piezas en tránsito como carga suelta marítima no es tan factible, pero a veces los clientes pues se ven en la necesidad de hacerlo porque por aéreo no se puede manejar. Mm, Hay pe- piezas que no se pueden manejar por aéreo. Entiendo. Pero, ok, ya tú sabiendo este tipo de situaciones que se pueden dar, ¿cómo tú identificarías un punto crítico o cómo verías qué medidas tú pudieses tomar para evitar algún retraso del manejo de estas cargas? En mi experiencia, lo primero que se hace es informarle al consolidador, digamos que al forwarder que está manejando la carga, que esa mercancía la necesito apenas llegue. Ok. Hay, digamos que momentos en los que ellos te dan prioridad, dependiendo de la urgencia, entonces te dan alguna facilidad de poder liberar mucho más rápido y no pasar todo un protocolo. Es que es un protocolo. Por Ajá. ejemplo, usualmente las cargas llegan en la zona libre. Ujú. Entonces ellos lo mueven a su bodega y de su bodega tienen que esperar el turno para el contenedor que va entrando. Entonces yo le digo, mira, mi contenedor, la carga que va en ese contenedor, yo necesito que esté liberada hoy o mañana lo antes posible porque el barco transita pasado mañana y lo necesito sacar. Y ellos hacen entonces, ahí sí podemos manejarlo y pedir la solicitud porque ya ellos tienen el contenedor. Esa es, Mueven el contenedor a prioridad, dejando otros que estén ahí pendientes. ah, Eso pero esa solicitud te dan una prioridad porque tienen un cliente en común porque o... es una pieza en tránsito. Ah, Los freight forwarder usualmente manejar pieza en tránsito para ellos es como tedioso porque ellos saben que el cliente siempre va a estar presión. presionando. Y Mm. esa presión no te la va a dar una carga para nacionalizar. Esa presión te la da solamente las piezas en tránsito. Porque tienen que Ah, cumplir con ese tiempo que le indican al cliente, mira, te voy a liberar esta carga apenas llegue, pero eso no pasa. claro, claro, claro. O sea, Panamá, en su posición de hub logístico, obviamente requiere que eso se le dé prioridad porque una pieza en tránsito significa una refacción de un buque Exacto. en forma local, ¿verdad? Para que puedan realizar sus operaciones expeditamente, ¿no? O sea, entran, reparan y se van lo más rápido posible. Ah, entiendo, ya veo por qué sí le dan un poco de prioridad. Y, ok, y en estas cargas, ¿hay algún tipo de carga que sea carga peligrosa? Sí, usualmente en las cargas peligrosas se tienen que manejar con un tipo de tratamiento diferente porque él necesita unas certificaciones. No todas las empresas tienen esas certificaciones. Tanto las empresas como los transportistas deben de estar registrados para poder manejar carga peligrosa. Muchas veces los clientes piden la solicitud, los agentes locales aquí no lo aceptan porque por el simple hecho de ser carga peligrosa y no estar registrado. Pero si te cuento una experiencia personal que me pasó en un trabajo, un cliente solicitó, quería enviar unos cilindros. Entonces, la empresa donde yo estaba era muy hermética con ese tema de la carga peligrosa porque ya habían tenido una experiencia pasada. Y yo en mi experiencia les dije, sí podemos manejarla, es carga en tránsito, se va a recibir aéreo, claro que podemos manejarla. Y ellos que no, que estaban cerrados y negados en poder aceptar la solicitud. Lo elevé a la gerencia
y la gerencia le dijo en ese momento al encargado del departamento, si no lo recibimos nosotros, lo recibirá otro. Claro. Y justamente sucedió. Y desde ese momento ya estábamos, digamos que, prácticos en reclasificar qué aplica como carga peligrosa y qué no aplica como carga peligrosa. Bueno, sí, porque los cilindros, pues al final son cilindros. No sé si tendrán algo o si no tienen nada, pues simplemente es... Por los gases. Ok. Pero ellos tienen una clasificación que Regencia Química te puede decir si aplica o no aplica. Pero como son cargas en tránsito, usualmente el trámite es diferente. Ya para nacionalizarte una carga peligrosa, ya viene un protocolo donde Ujú. tienes que estar certificado, tu transportista también, y una serie digamos que, de verificaciones con Regencia Química. En este caso, para piezas en tránsito, no aplica tanto toda esa burocracia, pero siempre se tiene que revisar que sí o que no se puede manejar. Mencionas Regencia Química. Regencia Química es la institución oficial que... CONAPREC, ajá, Ah, CONAPRE. Ok, sí. perfecto. Ellos tienen algún requisito muy específico, hay que cumplir, supongo que habrá que cumplir ciertos requisitos para registrarse, pero cualquier agente naviero es posible que se registre Sí, y se... después que tomen un curso, es un curso que te dan. Ujú. Después que tú cumplas ese plazo del curso, ellos te certifican para manejar carga peligrosa. Ah, wow. Interesante, Sí. interesante. Bueno, Sí, pero como carga peligrosa como tal, las empresas usualmente prefieren no entrar mucho en detalle ajá. por esos temas que son bastante delicados, pero ya hay muchas empresas que sí lo gestionan. Así que Mm. ya es algo que se maneja. Y en tu experiencia, ¿cuál ha sido la carga más dificultosa que has manejado? Digamos que no tuvo nada que ver con carga peligrosa como tal, pero sí una vez tuve la experiencia de manejar unos pistones de 4.000 toneladas, que la maniobra para subirla al barco era de una forma que no nos habían indicado. ¿Y qué pasó? Que los pistones iban subiendo de forma horizontal, perdona, de forma Vertical. vertical, Ajá, iban parados exacto, de forma vertical cuando tenían que subir de forma horizontal. para balancear la carga. Y Ajá. resulta que en esa maniobra golpeó a la lancha. Entonces ahí hubo todo un tema de seguro, de quién fue responsable, quién no. Pero parte tuvo que ver porque tú sabes que todo esto, este tema logístico es una programación con ayudantes, con boarding, con las lanchas, con el capitán de la lancha, con la tripulación que está recibiendo. Entonces todo fue una mezcla de mala comunicación, de cómo tenía que subir el pistón hacia el barco. Entonces ahí hubo, digamos que un tema de reclamo Ujú. con la lancha que estábamos utilizando, pero se pudo solventar, se pudo verificar y se mejoraron esas fallas y ya fue una experiencia que para la próxima, en una operación similar, tú puedes poner en práctica de, mira, esto ya pasó, vamos a hacerlo de esta forma Súper y importante sí, que se pueda resolver, o sea, que haya un problema, puede haberlo, pero lo más importante es que se pueda resolver y eso me parece que es lo ideal, ¿verdad? Las experiencias pueden ser positivas o negativas, pero siempre te dejan un un aprendizaje, eso es. aprendizaje y una oportunidad de mejora en el servicio, lo que es lo que nuestros clientes al final buscan, ¿no? Que buscan el mejor servicio, buscan a las personas que ya tienen la experiencia y todo esto. Bueno, hablamos un poquito de carga peligrosa, de partes. Cuéntame de la cadena de frío. ¿Qué tan importante es para nuestros clientes mantener la cadena de frío? Ok, siempre que nosotros seamos nominados para recibir una carga que tenga que estar refrigerada, usualmente las cargas refrigeradas que se reciben por aéreo son los medicamentos. ¿Cuál es la importancia? Los medicamentos deben ser manejados en temperatura controlada, o sea, digamos que con aire acondicionado, un ambiente frío, no refrigerado como tal, pero algo puntual que mandan a veces los clientes son las vacunas. Mm. Entonces, en la documentación que te mandan, siempre es importante revisar si hay alguna vacuna, aparte del resto de medicamentos que hay. Entonces, si el cliente no indica al que le está haciendo la documentación, la guía aérea, de que esa carga necesita estar en refrigeración una vez llegue a Panamá, el que lo recibe aquí, el receptor, que sería en la aerolínea, ellos no ven en la documentación que diga esto tiene que estar a una temperatura de 8 grados, No le van a dar el manejo no apropiado. le dan el manejo apropiado y resulta que cuando sacas tu paquete de medicamentos ya no se puede utilizar. Posiblemente las pastillas sí, pero la vacuna no.
porque necesita estar en un grado de refrigeración. Pero siempre es importante informar al cliente si me vas a mandar vacunas, procura etiquetar la cajeta, procura que en el documento aparezca en cuántos grados lo necesitas. A su vez, cuando llega a Panamá se hace el mismo trámite y es una carga que tú cuando vas a entregar al barco retiras el mismo día en Claro. un camión refrigerado para que siga conservando su temperatura hasta su entrega. Que puede estar en unos 30 minutos fuera, no pasa nada, pero que pase todo un día, varios días sin estar en su temperatura requerida, pues ya no te va a servir. Pero en ese caso, cuando tú, supóngase que tú retiras y tienes un rango de tiempo, y si el barco no ha llegado, eso lo tienes que almacenar, Se ¿verdad? mantiene ahí, En el camión. en el camión. Y no hay otra forma de hacer el almacenaje. Dependiendo, si ponte que el barco ya no va a transitar por, no sé, no ha terminado de cargar combustible, lo que sea que esté ocurriendo, y no puedes llegar hasta allá, lo que haces es, dependiendo de cuánto tiempo va a estar, porque a veces a las 3 horas ya se va, entonces tienes que correr con eso. Claro, claro. Ya dependiendo de cuánto tiempo estar, si un día más, entonces busca la forma de poder moverlo a un lugar donde tú puedas refrigerarlo, ya sea un almacén, un bunker que tú tengas, para poder. Tú manejas lo que es bonded warehouse, almacenaje bonded, pues. Sí, sí. Ok, háblanos un poquito de los almacenajes bonded. Ok, los almacenajes Bonded como tal, no, los almacenajes para las piezas en tránsito. Ujú. ¿Qué pasa? Ah, son Yo, diferentes. son Ok, diferentes. ajá. Yo no, pensaría yo que no hay necesidad de estar almacenando piezas en tránsitos cuando la misma palabra lo dice, piezas en tránsito. Pero muchas veces los clientes envían su carga con antelación y hay que buscar un recinto donde poder mantener la carga custodiada. Para mí, los mejores recintos para poder guardar piezas en tránsito están en el puerto. Dentro del mismo puerto que tú dispones de la aduana 24/7, que en algún otro recinto fiscal donde tengas que coordinar con la aduana cada vez que tú vas a sacar una pieza. Que en la práctica se hace, pero no es lo recomendable Por los tiempos. por los tiempos. Claro, atrasaría todo el tema de, bueno, listo, hay que coordinar a que el aduanero vaya a la bodega, después de ahí el otro aduanero donde se recibe, etcétera. Sí, sí, sí. Dijimos que no era lo ideal, ¿verdad? Sin embargo, sí hay la posibilidad de que se haga un realmacenaje, ¿verdad? Sí, siempre. En ese caso, ¿qué dificultades hay cuando hay un tema de almacenaje? Supóngase que el barco viene y va a demorar 7 días más en llegar a puerto. Y pues el tiempo de almacenaje que te da la aerolínea y por lo delicado que comentaste que es lo de las vacunas, ¿qué sería lo correcto hacer en ese caso? Usualmente tú ves costos. Tú ves qué es para ti factible, si dejarlo aprovechar el... Para las cargas refrigeradas, la aerolínea no te da almacenaje. Eso inmediatamente llega, de una vez estás pagando, apenas llega. Eso no te va a decir que tienes 3 días libres, no. Ujú. Entonces, tienes que sopesar que en tus costos, ¿qué te conviene más? ¿Dejarlo o moverlo a tu warehouse? Contemplando también el transporte que lo vas a volver a utilizar 2 veces. Entonces, Claro. en su mayoría se deja hasta que, si es en aeropuerto, sí, lo puedes dejar hasta que tengas la fecha de entrega, digamos que ya prevista y ya tú puedes retirarlo ese mismo día. Ok, pero en ese caso, los productos no se afectan, No, ¿no? no. Ok. No, yo lo pregunto así como por la cuestión de que, listo, o sea, nosotros coordinamos en una fecha, pero el barco se atrasó. O sea, siempre ocurre, en el Ujú. mundo marítimo siempre ocurre. El barco o se adelanta o se atrasa de la fecha y pues, por ende, todos los que están relacionados en la cadena de suministro de ese barco tienden a enviarlo con un poco más de antelación y por eso te hago una pregunta que es súper importante, que gestionar una carga con tanto tiempo de antelación a veces tiene sus desventajas, ¿verdad? Lo que veo, ¿verdad? Ahora bien, esas cargas, eh, ¿hay algún tipo de proceso donde uno pueda saber si el cliente está completamente satisfecho con el servicio? Porque sabes que puede ser que tú hiciste todo el trabajo completo, pero sabes que le dice al armador, no, ya, por favor, no más, etcétera, quiero otro. ¿Cómo manejan una situación así en cargas en tránsito? Ok, usualmente en lo que yo llevo trabajando en este rubro, siempre me he dado cuenta que cuando el cliente está satisfecho, te llega un correo. Ok, Te llega un correo del capitán diciendo que todo se recibió conforme y que excelente trabajo. Cuando ocurren estos temas de que te quieren cambiar por algún
otro agente que les maneje las piezas, usualmente es por el tipo de servicio que tú le estás brindando. Porque puede ser que te contrató porque ella tuvo una mala experiencia y resulta que contigo tuvo otra mala experiencia. Y no porque sea una mala experiencia porque no le hiciste la gestión, sino porque para mí es importante poder explicarle al cliente qué cosas sí se puede hacer y qué cosas no se pueden hacer. Poner las expectativas claras. Exactamente, para que él sepa, ok, ya me lo dijiste, quede informado y no estar como ese descontento, de esa desconformidad porque no pudiste cumplir con un servicio, por ejemplo, que el cliente te pida, no sé, los clientes, los capitanes o los dueños de los barcos piden tienen muchos requisitos, como por ejemplo que, no sé, algo básico que puede ser, consígueme suministro de agua y que tú no pudiste darle a tiempo, poder hacer la solicitud a tiempo al proveedor que les da, el que les suministra agua. Y cuando llega al muelle, el camión no ingresó porque no lo solicitaste a tiempo, porque no pediste los permisos necesarios, no se les dio ingreso. Entonces, esas son situaciones que debes de mejorar. Claro, muchos temas, ¿verdad? En cuanto a la logística, porque la logística es bastante Sí, amplia. amplia, amplia, ¿verdad? Ujú. Entonces, cuéntanos también cuáles son esas instituciones y herramientas que se encuentran relacionadas a ese proceso, por lo menos aquí en Panamá, pues. O sea, la aerolínea, la aduana, o sea, ellos tienen sistemas propios, ¿qué utilizamos para hacer todo ese tipo de movimientos? Ok, aquí en Panamá usamos la aduana, que es la aduana, la Autoridad Nacional de Aduana. Ellos a su vez tienen un sistema que se llama SIGA, que es el sistema de integración, donde tú registras todos los movimientos que tú haces. Ese es un sistema que lleva el registro de qué tanta operación se da en Panamá. Ahí se registran agentes navieros, líneas navieras, consolidadores de carga, transportistas, conductores. O sea, como conductor te puedes registrar en SIGA. Conductor te registra el transportista. O sea, la empresa La transporte. empresa transportista, sí. O sea, hay una empresa transportista que son los que manejan camiones, ellos se pueden registrar en SIGA, como también tú como agente de carga, freight forward o línea, puedes registrar a un transportista. O sea, es lo mismo, pero a veces hay transportistas que tienen flotas grandes y se registran, como Roca, por ejemplo. Ujú. Ah, ok. Y después de ahí, de la aduana, ¿qué sigue? Cuando que hay alguna otra entidad que se, por ejemplo, lo de las vacunas. Como hablamos de piezas en tránsito, usualmente no necesitan los trámites que se le da a las demás mercancías. Imagínate que si fuera medicamentos que vamos a nacionalizar, entraría a farmacias y droga. Pero como no es una mercancía que vamos a nacionalizar, no se ve la parte de farmacias y droga. Ah, te saltas ese paso, te Exactamente. saltas ese paso. Bien, ¿y en alguna de tus experiencias logísticas has manejado provisiones? Ah, ya sé, cuéntanos un poquito. Yo recuerdo, tengo una historia muy clara tuya sobre el US Army. Oh, sí. Cuéntanos un poquito de eso, o sea, danos los detalles para ver. Mira que esa fue una super experiencia y yo desde que empecé a trabajar en este rubro siempre estuve en agencias de carga. Pero tuve la oportunidad de trabajar con el Navy en pandemia y fue una experiencia súper gratificante que me abrió las puertas hasta el día de hoy de toda la experiencia que aprendí en ese año. Eh, digamos que fueron meses difíciles, no difíciles porque la pasamos mal, difíciles en volumen de trabajo, eran muy demandantes. Imagínate que llegaba al aeropuerto toneladas, toneladas, toneladas de carga. Ok. Porque ellos consumen mucho lo local de ellos. Así que todo lo que llegaba en provisiones era snack, sodas, cosas que podían conseguir aquí, Ajá. pero Decidieron traerla. decidían traerlo casi todas las semanas. Yo armaba un esquema para mandar furgones al aeropuerto a retirar, porque eran paletas, esos furgones me salían 7 paletas por furgones, 12 paletas por furgones. Yo los hacía el cronograma para poder cumplir con todos y que ninguno pues se quedara fuera de la entrega. Con tanto volumen de trabajo, ¿cómo, o sea, cómo hacías? ¿Cómo te repartías? ¿Tenías un día específico para hacer algo? ¿Tenías otro día para hacer otra cosa? ¿Otro día para recoger las evidencias y enviarlas? ¿Qué hacías? A mí me gusta trabajar todo en el momento que está pasando, porque cuando tú dejas pasar los días y después vas revisando documentación, Ujú. se pierde información, Porque es mucho volumen. porque es mucho volumen. Si me llegó una carga aérea, hago los trámites
se paga lo que se tenga que pagar y ya tú vas recogiendo toda la información en el momento. Entregaste, pasas documentación. Si se puede hacer el mismo día, se hace el mismo día. Si no, pero ya tú tienes el orden de lo que va sucediendo en cuanto a documental. Y ya cuando tú terminas el proceso, ¿Cuál fue el listo. reto más grande de trabajar con el US Navy en ese momento? El reto más grande fue, estábamos en pandemia. Las instituciones no estaban trabajando al cien por Movilidad. ciento. Ujú. Tuvimos que hacer muchas cosas digamos que éramos nuevos en el tema de manejar piezas en tránsito. Así que la solicitud, por ejemplo, del SIGA, que tú para poder estar en el SIGA tienes que registrarte, tienes que hacer un curso, y todo el trámite legal que se hace, pues se hizo en esos días que estábamos en pandemia, que todo estaba cerrado. Así que eso fue bastante retador, pero se hizo Ajá. y se pudo prestar el servicio, que era lo Lo importante. más importante, Sí. claro que sí. Ese fue el reto más. ¿Y no tuviste ningún tipo de reto en cuanto a la operación como tal, por decirlo así? Y sabes qué, son tantos que no tengo suficientes furgones. ¿Ocurrió en algún momento? No. No. Siempre tuviste la disponibilidad. Siempre sí, siempre tuvimos la disponibilidad. Por ejemplo, cuando mandaban cargas por contenedor, que eran carnes y embutidos, siempre teníamos la opción de dejarlo unos días en el puerto, después retirarlo y moverlo a un almacenaje de frío. O sea, siempre tuvimos la disposición tanto del lugar como de los transportistas para el movimiento, por lo tanto, la gestión fue bastante fácil, digámoslo así, así que no... ¿Y qué aprendizaje dejó esa experiencia? ¿Qué te dejó de aprendizaje? Para mí, ya desde ahí sé, esto es lo que me gusta a mí. Esto, Claro. la gente me pregunta cómo tú no te estresas en este ambiente y yo digo, pero es que a mí me gusta el trabajo. Pero ¿tú consideras que es un ambiente de alto estrés? Por supuesto que sí, porque por aquí puedes estar haciendo bien algo y por acá el cliente te puede estar llamando molesto. Por aquí un transportista también está descontento por algo. O sea, hay muchos factores por todos lados pasando. Entonces tienes que mantener la calma para poder ejecutar bien el trabajo. E inteligencia emocional. Sí, Necesitas tener. Ok, perfecto. Y la cadena de abastecimiento se ve afectada por los horarios, porque no sé si de repente has entregado a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, no sé, 4 de la mañana. ¿Hay alguna diferencia entre los tiempos de entrega? Si es de día, si es de noche. Hablemos de costo, hablemos de operación, hablemos de dificultades, no sé, tiempos puede ser también, ¿verdad? Es algo. sí hay bastante diferencia porque cuando entregas algo en un horario diurno, en el día, te estás ahorrando sobre tiempos, te estás ahorrando sobre costos, tanto con transportistas como con el colaborador que estás enviando al puerto a esa hora de la noche. Entonces, pienso yo que en la noche es más fácil porque te evitas mucho tráfico, pero en costos sí es más alto que hacer la gestión en el día. Igual tienes que tener más seguridad porque estás Claro, haciendo claro. una operación en la noche. Entonces la seguridad también es importante. Es más riesgoso. Hay que tener buenos proveedores confiables que sean capaces de cumplir el servicio, ¿no? Sí. Porque imagínate que de repente tú te comprometes, sí, listo, yo te entrego a las 3 de la mañana y tu proveedor te dice, no, no puedo. Entonces, ¿qué haces, no? Ha pasado que se quedan dormidos. Entonces ese es un tema. Ok, ¿y quién le da seguimiento? Tú misma le das seguimiento. Hay un equipo Sí, designado. hay un equipo que llama, que valida que esté todo en orden, pero sí ha pasado que de repente el proveedor parece no, pero su chofer se quedó dormido. Y Mm, entonces hay como una demora en la entrega y tienes que decirle al barco que te espere, y a veces no te esperan. no te espera. No, porque estar en el anclaje y ya tener el piloto ahí, o sea, no puedes esperar porque tienes que pagar. Y Entonces, en ese caso se hace como, ¿cómo se llama esta maniobra que le dicen cuando vas a entregar underway? el underway, El underway. correteando al barco. Correteando el barco. ¿Te ha tocado la situación de entregar underway? Sí, ¿Hay alguna diferencia? por supuesto. Primero, no vas en digamos que no vas en tu programación. O sea, si te faltó entregar algo y tú puedes contactar a alguien que va para ese barco o va a pasar por ahí, lo primero que haces es decirle, mira, me dejas ir en tu lancha para entregar tal repuesto o algo que me pidieron de urgencia o algo que no entregué. Entonces te dejan, bajas y ya. Pero no estás en tu tiempo, estás en el tiempo de otro. Así que eso es como que algo que si puedes evitar, evita que suceda. Claro. Bueno, perfecto. La verdad que súper interesante que nos hayas hablado un poco de los owners, los charters, la diferencia de esto que creo que no muchos la conocen. También bueno, que de preferencia que sean aéreos las piezas en tránsito, ¿verdad? Porque
reducen los tiempos de De espera, respuesta, de sí. espera, de entrega, de todo. Y bueno, y que existen instituciones en las cuales hay que regularizarse para poder hacer todo este tipo de trabajo, Así es. dependiendo de qué tipo de carga sea, ¿no? Si es carga peligrosa, si es carga regular, etcétera. No, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Marily. La verdad que fue un placer tenerte dentro del podcast de MST Insights. Espero que nos puedas acompañar en un futuro. Muchas gracias, Luis, por la oportunidad y estoy, como te dije, muy contenta de estar aquí compartiendo todo lo que he aprendido durante todos estos años, que también es muy bueno pues que clientes, proveedores, colaboradores sepan cómo es el día a día de manejar cargas de toda la operación que se le da a un barco. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a MST Insights. Nos vemos en el próximo episodio.